Hermanos y hermanas en la fe, deténganse un momento en lo que están haciendo y escuchen con el corazón abierto. Prepárate. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es una historia inventada, ni una exageración sensacionalista, sino un eco de advertencias que han resonado a lo largo de los siglos en labios de santos, videntes y de la misma Virgen María. Son palabras que estremecen, que cortan el alma como una espada de doble filo y que hoy, más que nunca, parecen señalar el tiempo en el que vivimos, el misterio de los 3 días de oscuridad. No llegaste aquí por casualidad. El Espíritu Santo mismo guía tus pasos, porque en medio de un mundo que corre hacia el abismo de la incredulidad, tú fuiste elegido para escuchar esta advertencia. Un velo está a punto de caer sobre la humanidad, un silencio sepulcral cubrirá la tierra, y el sol, la luna y las estrellas se apagarán como lámparas que ya no tienen aceite. Será la hora en la que Dios permitirá que las tinieblas envuelvan todo lo creado, no como un castigo irracional, sino como un acto último de misericordia y de purificación. La Virgen María, en múltiples apariciones, ya nos había advertido. Habrá 3 días de tinieblas, y en esos días, el demonio actuará con furia nunca antes vista. Estas palabras no son simples metáforas, son señales proféticas. Son como trompetas que anuncian la proximidad de un juicio que purificará el corazón de los hombres. Los 3 días de oscuridad han sido anunciados por santos como el Padre Pío, por místicos como Ana María Taigi, y por mensajes marianos que coinciden en un mismo punto. Vendrá un tiempo de gran silencio, de miedo, de prueba, pero también de gracia para los que permanezcan firmes en la oración. Imagina por un momento. La luz se extingue repentinamente. Ni el sol al mediodía, ni la luna en su plenitud, ni la más pequeña chispa de electricidad podrá alumbrar. El mundo entero sumergido en una negrura tan densa que parecerá palpable. Gritos en las calles, llantos en las casas. El sonido de pasos y lamentos de espíritus que buscarán confundir a los hombres. Serán días en los que solo los hogares protegidos por la fe, por el rezo del rosario y por las velas bendecidas, permanecerán como faros de esperanza en medio del caos. María, como madre, no nos advierte para infundir terror, sino para preparar a sus hijos. Nos dice con ternura y firmeza, no teman, pero prepárense, porque lo que está en juego no son solamente los bienes materiales o la tranquilidad de unos pocos días, sino la salvación eterna de millones de almas. La oscuridad no será solamente física, será espiritual, será la manifestación del combate final entre la luz de Cristo y las tinieblas del maligno. Los profetas del Antiguo Testamento ya hablaron de un día grande y terrible del Señor, en el que el sol se oscurecería y la luna se tornaría en sangre. El Apocalipsis describe con imágenes intensas cómo caerán las estrellas del cielo y cómo la humanidad será probada en su fe. Todo esto converge en la gran revelación de los 3 días de oscuridad, una purificación que sacudirá a los tibios, a los incrédulos, a los que viven como si Dios no existiera. Pero no todo será desesperación. En medio de esa tiniebla, quienes permanezcan fieles descubrirán la fuerza invencible de la oración. Las familias que recen juntas el rosario estarán protegidas. Las casas donde haya agua bendita, crucifijos y velas bendecidas, se transformarán en fortalezas de luz. El demonio no podrá penetrar donde haya fe verdadera, porque las tinieblas nunca vencen a la luz de Cristo. Amado hermano, amada hermana, escucha bien. Los 3 días de oscuridad no son un mito, no son un cuento para asustar niños, son una advertencia profética para despertar conciencias dormidas. El cielo nos grita que no hay más tiempo para la tibieza, para la indiferencia, para vivir como si la eternidad no existiera. La Virgen María nos advierte porque nos ama, y el amor verdadero siempre previene antes de que el peligro llegue. Tal vez te preguntes, ¿será en mi generación? ¿Será pronto? La respuesta exacta solo Dios la sabe, pero los signos de los tiempos son claros. Guerras, confusión dentro y fuera de la iglesia, crisis de fe, apostasía generalizada.
y una humanidad que aplaude el pecado y desprecia la gracia. Todo apunta a que la purificación se acerca, y los 3 días de oscuridad podrían estar más cerca de lo que imaginamos. Por eso, este mensaje es urgente. No lo ignores. No lo dejes pasar como una historia más en Internet. Este es el momento de elegir: luz o tinieblas, cielo o infierno, vida o muerte. Dios nos ofrece la salvación, pero la decisión es nuestra. Al final, recuerda la promesa de la Virgen: mis hijos que oren no perecerán, yo estaré con ellos. Esa es la esperanza que debemos guardar en el corazón, no el miedo, sino la certeza de que María, como madre, nos cubrirá con su manto. Este video no es casualidad, es un llamado. Y la pregunta es: ¿estás preparado para los 3 días de oscuridad? Queridos hermanos y hermanas, vivimos en una época que no se puede interpretar solo con la mirada de la carne. El mundo está lleno de distracciones, ruido y voces que compiten por robarnos la atención, pero el cielo sigue hablando clara, directa e insistentemente. Con cada guerra que estalla, con cada familia que se divide, con cada niño que crece sin conocer la oración, vemos la confirmación de algo ya anunciado. El tiempo de la purificación está cerca. La Virgen María, en diversas apariciones aprobadas por la Iglesia, siempre nos ha advertido que la humanidad se estaba desviando del camino de la verdad. Desde Fátima hasta Akita, desde la Salet hasta Medjugorje, hay un hilo conductor. La madre viene, llora, habla e implora a sus hijos que regresen al camino de Dios antes de que sea demasiado tarde. Y sin embargo, la mayoría no escucha. Prefieren reírse de las profecías, ignorar las señales y dudar de lo sobrenatural. Pero ustedes, que están aquí ahora, no se toparon con este video por casualidad. Fue el Espíritu Santo quien guió sus pasos hacia este mensaje, porque hay un llamado para ustedes. Sí, para ustedes que están escuchando, en este preciso momento. El llamado urgente del cielo es simple, pero profundo. Arrepiéntanse ahora, porque los tiempos son peligrosos. Estas palabras pueden parecer lejanas, pero al mirar a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que todo confirma su urgencia. Observen cómo se ridiculiza la fe, cómo se invierte la moral cristiana, cómo la propia Iglesia enfrenta divisiones internas que causan escándalo y confusión. El mundo moderno celebra el pecado como si fuera una virtud y ridiculiza la santidad como si fuera una locura. Esta inversión no es solo cultural, es espiritual. Es la señal de que la oscuridad ya se extiende, un presagio de la gran noche profetizada. ¿Y por qué habla María? Porque la madre no abandona a sus hijos. Cuando una madre ve a su hijo correr hacia el abismo, grita, advierte, extiende los brazos. Esto es lo que hace la Santísima Virgen. Sus lágrimas en tantas apariciones no son símbolos poéticos, sino el llanto silencioso de quienes ven acercarse el peligro y desean salvar a sus seres queridos. Si aún hay tiempo, es porque Dios, en su infinita misericordia, retrasa el castigo para ofrecer otra oportunidad de conversión. Pero cuidado, la misericordia no es tolerancia infinita. Dios es amor, pero también es justicia. Y un día la balanza de la justicia debe equilibrarse. El llamado urgente del cielo es que no nos encontremos dormidos cuando llegue el momento. Como en las parábolas del Evangelio, no podemos ser como las vírgenes insensatas que se quedaron sin aceite en sus lámparas. El aceite que necesitamos es la oración, el ayuno, la confesión y la Eucaristía. Estas son las señales de que estamos despiertos, vigilantes y atentos. La aplicación a nuestra vida es concreta. Hoy es el día para reevaluar nuestra rutina espiritual. ¿Cuántas veces hemos rezado el rosario esta semana? ¿Cuándo fue la última vez que nos confesamos sinceramente? ¿Cómo es nuestra comunión con Dios en la misa dominical? Estas preguntas no son detalles, son pruebas de fidelidad. Si fallamos en ser fieles en las pequeñas cosas de la vida diaria, ¿cómo estaremos preparados para afrontar los días de oscuridad, cuando la fe sea la única luz? Queridos, no basta con admirar las profecías. Deben decidir. Quienes viven distraídos,
inmersos en entretenimientos vanos y pecados recurrentes, serán como quienes oyen las trompetas pero siguen bailando como si nada fuera a pasar. El llamado urgente del cielo es que elijan de qué lado estarán, porque en el día de la prueba no habrá tiempo para improvisaciones, o estaremos en oración, o nos devorará el miedo. María no habla para asustar, habla para despertar, habla para recordarnos que el triunfo del Inmaculado Corazón está asegurado, pero solo quienes permanecen fieles participarán en él. Este es el momento de alinear nuestras vidas, de poner cada área bajo el señorío de Cristo, de consagrarnos verdaderamente al corazón de la Madre. Este es el llamado que resuena hoy, más fuerte que nunca. Ahora os pregunto, y quiero que me respondáis en los comentarios, ¿estás dispuesto a escuchar el llamado urgente del cielo y vivir una vida de oración y fidelidad antes de que sea demasiado tarde? Escribe en los comentarios la frase de firmeza que será nuestra bandera de fe. María, estoy despierto y listo. Amados hermanos y hermanas, hablemos ahora de un misterio que abarca siglos y que pone escalofríos en la espalda, incluso de los corazones más fuertes. La profecía de los 3 días de oscuridad esta no es una historia de terror, sino una advertencia celestial repetida por santos y beatos, y revelada por la propia Virgen María en numerosas ocasiones. Es uno de los anuncios más impactantes jamás dados al pueblo de Dios, que describe un tiempo de oscuridad tan absoluta que ni siquiera la luz del sol ni la luna pueden penetrarla. Pero aquí está el secreto. Esta oscuridad no es solo natural, será una manifestación espiritual de la lucha entre la luz y la oscuridad, entre Cristo y el Anticristo, entre el cielo y el infierno. Así como las plagas de Egipto fueron señales de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud, también los 3 días de oscuridad serán una señal de purificación, un punto de inflexión entre quienes permanecieron fieles y quienes eligieron vivir como si Dios no existiera. Varios místicos y santos, como la beata Ana, María Taigi, han descrito este evento con asombroso detalle. Las ventanas deben permanecer cerradas. Solo velas benditas iluminarán los hogares, y solo las casas consagradas y de oración estarán protegidas. El mundo exterior se llenará de voces engañosas, gritos de desesperación e ilusiones diabólicas que intentarán sacar a los incautos de sus refugios. La orden será clara. No salgan, no abran, no se dejen seducir por el miedo. Ahora, pensemos juntos. ¿Y si este anuncio no fuera solo para el futuro lejano? ¿Y si ya estuviéramos viviendo, de alguna manera, un preludio de estos días de oscuridad? Miren a su alrededor. ¿No estamos ya sumidos en la oscuridad espiritual? La confusión moral crece como un reguero de pólvora incontrolable. Las familias se desintegran. Los jóvenes son arrastrados por vicios que prometen libertad, pero traen esclavitud. Los gobiernos promueven leyes que desafían la ley natural de Dios. E incluso dentro de la Iglesia, surgen divisiones que confunden a los fieles. ¿No podría ser esto ya una sombra que anticipa la noche anunciada? La profecía de los 3 días de oscuridad habla de un momento concreto, pero también revela una realidad que ya se está manifestando. Muchos católicos, lamentablemente, ya viven en un estado de oscuridad, sin oración, sin Eucaristía, sin fe. Son como casas sin velas, vulnerables a la primera sombra que se acerca. La advertencia del cielo es clara. Preparaos, porque la verdadera luz no vendrá de las lámparas eléctricas, sino de la llama de la fe que arde en el corazón de quien ora. Y aquí está la aplicación práctica para nosotros. Este es el momento de encender la vela del rosario a diario. Es el momento de abastecernos, no solo de provisiones terrenales, sino también espirituales. No tiene sentido acaparar comida y dejar el alma vacía. No tiene sentido acaparar agua y no beber de la fuente de gracia en los sacramentos. La preparación más importante no está en la despensa, sino en el corazón. Si hoy el enemigo ya intenta seducirnos con voces engañosas, a través de las redes sociales, ideologías y falsas promesas de felicidad, imaginemos cómo será en tiempos de gran oscuridad. El único antídoto contra las mentiras es la verdad revelada. El único refugio seguro será el Inmaculado Corazón de María y la cruz de Cristo. Por lo tanto,
La preparación es impostergable. Los 3 días de oscuridad serán la gran prueba, y ya nos estamos preparando para ellos en nuestras pequeñas batallas cotidianas. Cada vez que resistimos la tentación, cada vez que elegimos orar en lugar de pecar, cada vez que elegimos la confesión en lugar de justificar nuestros errores, encendemos una vela espiritual que iluminará los días venideros. Lo más aterrador de esta profecía no es la oscuridad en sí, sino el destino de quienes no creen. Muchos se burlarán hasta el final. Muchos se reirán de las advertencias. Muchos abrirán la puerta en el momento equivocado, atraídos por voces de familiares o amigos que en realidad son ilusiones diabólicas. Por eso la advertencia es tan seria. No te dejes engañar aunque alguien llame, aunque una voz familiar llame, no abras, porque el diablo es astuto y tratará de engañar incluso a los elegidos. Pero no tengamos miedo, hermanos. El miedo paraliza, pero la fe ilumina. Lo que necesitamos es firmeza. El mismo Dios que abrió el mar para el pueblo de Israel, el mismo Cristo que resucitó de entre los muertos, el mismo Espíritu Santo que descendió en Pentecostés, es quien estará con nosotros durante la noche más oscura de la historia. El Señor no abandona a los fieles, y María estará con nosotros como madre, custodiando a cada uno de sus hijos que perseveran en la oración. Ahora os pregunto, si los 3 días de oscuridad llegaran hoy, ¿estarías listo? ¿O tu hogar se vería sumido en el silencio y la oración, o en la distracción y el miedo? Escribe en los comentarios esta frase de firmeza, que será nuestra declaración de fe ante el cielo. Mi casa es de Cristo, y será luz en las tinieblas. Queridos hermanos y hermanas, la profecía de los 3 días de oscuridad no caerá sobre la humanidad sin previo aviso. Dios nunca actúa sin antes enviar señales, porque es Padre, y un padre advierte a sus hijos antes de que llegue el castigo. Desde el Antiguo Testamento, el Señor dejó claro que antes de cada juicio habría señales en el cielo y en la tierra. Jesús mismo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, nos advirtió sobre guerras, rumores de guerras, terremotos, hambrunas y señales celestiales como precursores del fin. El Apocalipsis de San Juan también habla de estrellas que caerán, el sol que perderá su luz y la luna que se convertirá en sangre. Pero hermanos y hermanas, ¿no estamos ya experimentando estas señales hoy? Miremos a nuestro alrededor con ojos espirituales. La tierra tiembla como nunca antes. Los cielos muestran eclipses y alineaciones que llaman la atención incluso de los científicos no creyentes. El clima parece descontrolado, como si toda la creación estuviera sufriendo dolores de parto. Y sobre todo, la humanidad parece haberse alejado más de Dios que nunca. Estas son señales evidentes de que algo mucho mayor se avecina. Muchos dicen, estos eventos siempre han existido. Sí, pero ahora se multiplican e intensifican. No se trata solo de una guerra aislada, sino de naciones enteras en crisis. No se trata solo de una crisis moral, sino de una completa inversión de valores, donde lo correcto se considera incorrecto y lo incorrecto se celebra como virtud. No se trata solo de una tormenta, sino de catástrofes globales que traen destrucción a una escala sin precedentes. Las señales ya no son aisladas, sino que convergen como piezas de un mismo rompecabezas, apuntando al cumplimiento de las profecías. Y esto es algo que debemos entender. Las señales no son solo externas. También hay señales internas y espirituales que se manifiestan dentro de la iglesia misma y en nosotros mismos. ¿Cuántos sacerdotes y fieles han perdido la inocencia? Llama de la fe, cediendo al desánimo, la tibieza o las tentaciones del mundo? ¿Cuántos católicos ya no rezan el rosario, no se confiesan desde hace años y participan en la misa de forma fría y automática? Esta frialdad espiritual es quizás la mayor de las señales. Cuando el amor se enfría, como dijo el mismo Jesús, es porque la hora está cerca. La Virgen María, en sus apariciones, nunca dejó de hablarnos de señales. En la Salet, habló de crisis en el clero y de tiempos de confusión. En Fátima, llamó a la conversión urgente
Mientras el mundo se precipitaba hacia la perdición, en Akita, advirtió sobre la caída de fuego del cielo y una purificación global. Cada uno de estos mensajes es como una trompeta de advertencia, pero desafortunadamente, pocos prestan atención. El enemigo trabaja para adormecer las conciencias, para que las señales se vean como normales o meras coincidencias. Pero los ojos de la fe ven más allá. ¿Y qué aplica esto a la actualidad? Es sencillo, pero requiere valentía. Debemos aprender a interpretar las señales con los ojos de la fe y cambiar nuestras vidas antes de que sea demasiado tarde. Cuando vemos crecer la corrupción, cuando observamos cómo se arraiga la degradación moral, cuando percibimos dolorosas divisiones incluso dentro de la iglesia, no podemos reaccionar con indiferencia. Estas señales no pretenden asustarnos, sino prepararnos. Son invitaciones de Dios para que nos convirtamos y seamos luz en medio de la oscuridad. Hoy, todo católico debe ser como un centinela vigilante en lo alto del muro. Ya no puedes darte el lujo de vivir como si nada pasara. Es hora de estar alerta y discernir. Cada noticia que leemos, cada acontecimiento que presenciamos, puede ser una señal que confirma lo que el cielo ya ha revelado. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué me está diciendo Dios a través de esto? Si cultivas esta actitud, nunca te sorprenderás, porque estarás espiritualmente preparado. Las señales se multiplican, y quienes tengan ojos para ver, verán. Pero quienes permanezcan cegados por la indiferencia, el orgullo o el apego al pecado, serán tomados por sorpresa. No seamos como los contemporáneos de Noé, que comieron, bebieron y se casaron sin percatarse del diluvio inminente. No seamos como los habitantes de Sodoma, que vivieron en el placer y el pecado hasta que cayó fuego del cielo. El momento de reconocer las señales es ahora, y el momento de la conversión es hoy. Hermanos y hermanas, las señales que preceden a la oscuridad ya están ante nosotros. No esperemos a que caiga la noche para correr en pos de la fe. Hoy es tiempo de gracia. Hoy es tiempo de preparar el alma. Hoy es tiempo de buscar la luz antes de que nos la arrebaten. Ahora os pregunto, ¿reconoces las señales que ya están sucediendo en el mundo y estás dispuesto a cambiar tu vida antes de que sea demasiado tarde? Escribe en los comentarios esta frase de firmeza, que será nuestra respuesta de fe. Señor, reconozco las señales y elijo la luz. Queridos hermanos y hermanas, si hay una constante a lo largo de la historia de la salvación, es esta. Dios nunca abandona a su pueblo. Y cuando el pecado amenaza con extenderse como un reguero de pólvora, envía profetas, señales y, sobre todo, a su Santísima Madre para advertir y proteger. Voz de la Virgen María, el eco más tierno, y a la vez, más firme del cielo. Es la voz de una madre que no soporta ver a sus hijos caminar hacia la perdición, sin ofrecerles primero una oportunidad de conversión. Desde la Salet, pasando por Lourdes, Fátima, Garabandal y Akita, hasta las manifestaciones más recientes aún en discernimiento, María ha repetido el mismo mensaje: convertíos, orad, haced penitencia, volved a Dios antes de que sea demasiado tarde. Habla no para satisfacer la curiosidad, ni para sembrar el miedo, sino para salvar almas. Sus lágrimas, a menudo visibles en imágenes milagrosas, no son símbolos de fragilidad, sino señales proféticas de que los tiempos se tornan cada vez más graves. En Fátima, Nuestra Señora anunció que si la humanidad no se convertía, vendría una guerra aún peor que la primera, y así sucedió. Unos años después, el mundo se sumió en la Segunda Guerra Mundial. En la Salet, habló de crisis dentro de la propia Iglesia y de persecución contra las personas consagradas. En Akita, advirtió que caería fuego del cielo y destruiría a gran parte de la humanidad si no había arrepentimiento. Y en todos estos mensajes, un hilo invisible conecta cada revelación. María insiste en el poder del rosario, la confesión y la fidelidad a la Eucaristía como armas de protección y luz. Ahora pensemos, ¿por qué una madre tan llena de amor necesita usar palabras tan duras? Porque la humanidad insiste en vivir como si Dios fuera irrelevante.
Vivimos en tiempos en que se celebra la inmoralidad, se ataca la inocencia de los niños, se descarta la vida, e incluso dentro de la Iglesia surgen voces que intentan distorsionar la verdad. La Virgen María no puede permanecer callada ante esto. Alza la voz, llama a sus hijos y les advierte con firmeza, porque sabe que el castigo es inevitable si no hay conversión. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida hoy? Es sencillo, pero requiere decisión. Ya no podemos ignorar la llamada de la Madre de Dios. El rosario no puede verse como una devoción opcional, sino como un arma indispensable. La confesión no puede posponerse meses ni años, sino que debe vivirse como una parte constante de nuestro camino. La misa dominical no puede verse como una obligación fría, sino como un encuentro vivo con Cristo que nos fortalece. Cada palabra de María debe acogerse como el mandato de una madre que sabe lo que nos espera. Muchos católicos interpretan los mensajes de María como hermosas historias del pasado, pero quienes tienen fe se dan cuenta de que son advertencias para el presente. La tibieza espiritual, la indiferencia y el relativismo corroen el alma. María, como buena madre, habla con urgencia porque el tiempo de la misericordia no será eterno. Un día llegará la justicia de Dios, y quienes se burlaron de las advertencias se darán cuenta de que despreciaron la mano extendida que podía salvarlos. Por eso, la voz de la Virgen es a la vez dulce y cortante. Dulce, porque trae esperanza. Nos asegura que su inmaculado corazón triunfará. Cortante, porque revela las terribles consecuencias de la desobediencia. Es imposible escuchar a María y permanecer neutral. O respondemos con conversión y obediencia, o elegimos el camino de la incredulidad y la perdición. Hoy más que nunca, debemos tomar una decisión: ser hijos que obedecen la voz de la Madre, o ser hijos que la desprecian. Quienes atienden su palabra vivirán protegidos, incluso en medio de la oscuridad. Quienes se burlan de sus advertencias sufrirán como quienes rechazaron el último bote salvavidas antes del naufragio. La voz de la Virgen María resuena en este momento como nunca antes. Orad, hijos míos, porque estos son tiempos serios. ¿Estás escuchando? ¿Qué harás ante este llamado? ¿Permanecerás indiferente esperando que las señales se hagan aún más fuertes? ¿O elegirás hoy atender la petición de la Madre y cambiar tu vida? Hermanos y hermanas, la respuesta es impostergable. El momento de decidir es ahora. No sabemos si habrá otro mañana. La voz de María es clara, firme y urgente. Nos corresponde obedecer, confiar y actuar. Ahora os pregunto, ¿estás dispuesto a obedecer la voz de la Virgen María y vivir según sus peticiones de oración y conversión? Escribe en los comentarios esta frase de firmeza que será nuestra respuesta de fe. María, tu voz es mi guía, y obedeceré. Queridos hermanos y hermanas, comprendan esta verdad con todo su corazón. La profecía de los 3 días de oscuridad no es solo un castigo, sino sobre todo una purificación. Muchos ven en este anuncio solo el lado oscuro, el miedo, el silencio, la ausencia de luz, pero los ojos espirituales ven más profundamente. Estos días representan un punto de inflexión, un tiempo en el que Dios, en su justicia y misericordia, permitirá que el mal se manifieste para que finalmente pueda ser derrotado. Así como el oro se prueba en el fuego para purificarlo de toda impureza, también la humanidad pasará por el crisol de la noche oscura, para que solo la verdadera fe permanezca en pie. No nos engañemos. Dios no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Sin embargo, cuando la humanidad persiste en ignorar los llamados del cielo, cuando se desprecia la voz de la Virgen, cuando se ridiculizan las señales, llega el momento en que el mismo silencio de Dios se convierte en juicio. Los 3 días de oscuridad, por tanto, no serán una mera prueba externa, sino una revelación interior. Mostrarán quiénes confiaron verdaderamente en Dios y quiénes construyeron sus vidas sobre la arena de la indiferencia y el pecado. Analicemos nuestras vidas hoy. ¿Cuántos de nosotros ya estamos pasando por pequeñas purificaciones? Una enfermedad inesperada, una pérdida dolorosa, una crisis financiera, una traición,
o un malentendido familiar. Estos sufrimientos que enfrentamos a diario son ensayos, pequeñas pruebas que nos preparan para la gran prueba que vendrá. Si nos desesperamos ante estas dificultades, si murmuramos contra Dios, ¿cómo podremos resistir cuando la oscuridad sea total? Por eso, cada dolor, cada cruz, debe vivirse como una oportunidad para fortalecer nuestra fe. La purificación venidera es necesaria porque el mundo se ha vuelto ciego. Celebramos el pecado como si fuera virtud, perseguimos la inocencia como si fuera debilidad, nos burlamos de la santidad como si fuera locura. ¿Cómo podemos esperar que Dios, que es justo y santo, guarde silencio ante esta inversión? Al igual que en tiempos de Noé, cuando todos vivían en celebración e indiferencia hasta que el diluvio los alcanzó, ahora la humanidad parece sorda al llamado a la conversión. Pero lo que para el mundo será desesperación, para los fieles será liberación. Y esta es la aplicación para nosotros hoy. Necesitamos acoger las purificaciones de nuestras vidas como instrumentos de Dios para fortalecernos. Cada vez que el dolor nos visita, tenemos dos opciones: endurecer nuestro corazón o acercarnos al Señor. Cada lágrima puede ser desperdiciada o puede ser oración. Cada caída puede ser ruina o puede ser el comienzo de una profunda conversión. La decisión es nuestra. Los 3 días de oscuridad solo revelarán lo que ya vivimos hoy. Si somos cristianos superficiales o si somos verdaderos discípulos que confían en Cristo incluso en la noche más oscura. La Virgen María nos asegura que quienes rezan, quienes permanecen fieles al rosario, quienes tienen sus hogares preparados con símbolos de fe, serán protegidos. No porque sean mejores, sino porque obedecieron, como hijos, a la Madre que los insta con urgencia. La purificación no debe verse simplemente como una desgracia, sino como un parto. Tras la noche oscura, amanecerá una nueva mañana, y quienes permanezcan fieles verán la victoria del Inmaculado Corazón. Por tanto, hermanos y hermanas, este es el momento de decidir. La purificación comenzará invisiblemente, en el corazón, en las decisiones diarias, en la fidelidad o la tibieza. Lo que experimentan hoy ya es una preparación para lo que está por venir. Si abrazan la oración, la confesión y la Eucaristía, están llenando su lámpara de aceite. Pero si viven en la indiferencia, el pecado y la frialdad, son como las vírgenes, imprudentes que serán sorprendidas al caer la noche. No temamos la purificación, pues es el camino a la victoria. Así como la poda dolorosa prepara al árbol para dar fruto, cada prueba prepara nuestra alma para florecer en la eternidad. Necesitamos valentía para no huir del llamado de Dios. La noche será oscura, pero quienes confían en el Señor brillarán como estrellas cuando salga el sol. Ahora os pregunto, ¿estás dispuesto a abrazar las purificaciones en tu vida como preparación para permanecer firme en el gran día de la prueba? Hermanos y hermanas, después de tantas advertencias, señales y revelaciones, es necesario que nuestros corazones no se queden solo en el temor, sino que se llenen de la esperanza que viene del cielo. Porque la profecía de los 3 días de oscuridad, por dura que parezca, no es la última palabra. La última palabra la tiene Dios, y Él ya nos lo dijo a través de la Virgen María. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Esta promesa es irrevocable, es cierta, es la luz que atraviesa toda oscuridad. Cuando hablamos de triunfo, no hablamos de una victoria política o fugaz, sino de la victoria definitiva del cielo sobre el infierno, de la luz sobre las tinieblas, de la gracia sobre el pecado. El triunfo del Inmaculado Corazón de María es el cumplimiento visible del plan de Dios para esta generación y para todas las generaciones que han creído. Significa que, incluso en la noche más oscura, incluso cuando la humanidad está postrada, habrá un amanecer. Y en 1200 ese amanecer, los fieles que perseveraron verán con sus propios ojos que la esperanza nunca fue en vano. Pero hermanos, no se equivoquen. El triunfo no será automático para todos. Habrá quienes se burlaron, quienes desoyeron las advertencias, quienes se rieron de las lágrimas de la Virgen. Estos cosecharán los frutos de su propia incredulidad,
El triunfo será para quienes se mantuvieron firmes, incluso con miedo, para quienes rezaron el rosario, incluso ante el ridículo, para quienes se confesaron, incluso ante la vergüenza, para quienes amaron la Eucaristía, incluso cuando muchos la despreciaron. El triunfo será para los pequeños, para los sencillos, para quienes, como niños, creyeron en la palabra de la Madre. Hoy ya podemos experimentar los primeros frutos de este triunfo. Cada familia que se reúne para rezar el rosario ya experimenta una victoria. Cada joven que dice no al pecado y sí a Cristo ya participa del triunfo. Cada sacerdote fiel que celebra la misa con devoción ya anticipa la victoria. Cada lágrima ofrecida en silencio, cada ayuno realizado en secreto, cada acto de caridad oculta, todo esto es luz que abre el camino al Inmaculado Corazón. El triunfo no es solo un acontecimiento futuro, comienza ahora en los pequeños actos de fidelidad de la vida diaria. Y esta es la aplicación para nuestras vidas. Necesitamos aprender a vivir hoy como si el triunfo ya estuviera sucediendo. Esto significa no permitir que el miedo nos paralice, sino más bien, dejar que la fe nos impulse. Significa mirar las noticias de guerra, división y pecado, y no caer en la desesperación, sino proclamar con convicción: el corazón de María triunfará. Se trata de transformar nuestro hogar en un refugio de oración, no solo esperando los 3 días de oscuridad, sino viviendo ya la preparación de un pueblo que confía en el mañana de Dios. Muchos se preguntan, ¿cuándo llegará el triunfo? ¿Será en esta generación? ¿Seguirá siendo en mis días? Solo Dios tiene la respuesta completa. Pero una cosa es segura: quienes viven preparados nunca serán sorprendidos. El triunfo no es solo un momento cronológico, sino un estado espiritual. Si vives en gracia, si caminas con María, si mantienes encendida la llama de la fe, el triunfo ya está sucediendo en ti. Y cuando la victoria final se manifieste, serás contado entre los que perseveraron hasta el final. No dejemos que la esperanza se desvanezca. El diablo quiere convencernos de que todo está perdido, de que el mal ha triunfado, de que no tiene sentido luchar. Pero esta es su mayor mentira. El triunfo ya fue sellado en la cruz de Cristo y confirmado por la resurrección. María, como madre, participa de esta victoria y nos la comunica. No estamos solos, no estamos abandonados, no estamos perdidos. El cielo lucha por nosotros. Por tanto, hermanos, incluso ante las profecías más duras, alcemos la cabeza. Aunque el mundo se ría de nuestra fe, permanezcamos firmes. Aunque la noche parezca interminable, sigamos orando. Porque llegará el amanecer, y cuando llegue, la humanidad reconocerá que los humildes, los fieles y los obedientes tenían razón. El triunfo del Inmaculado Corazón será la respuesta de Dios a la incredulidad del mundo. Ahora os pregunto, ¿crees realmente que el Inmaculado Corazón de María triunfará y estás dispuesto a vivir como hijo de ese triunfo desde hoy en adelante? Escribe en los comentarios esta frase de firmeza, que será nuestra declaración de fe. Creo en el triunfo del Inmaculado Corazón y viviré en él.